Buen día. Esta es la sesión final del curso de Introducción al Análisis de Datos con Python. Hoy vamos a ver una herramienta que son los perfiladores de datos, que son particularmente útiles para hacer una primera ronda de análisis, sobre todo cuestiones estadísticas descriptivas, correlaciones básicas, que nos pueden dar una idea muy clara de qué problemas tienen nuestros datos y cómo realizar el proyecto a futuro. Entonces, esto generalmente se considera como parte del análisis exploratorios de datos. Se centra en utilizamos esta herramienta que es GData Profiling, que hace varias cosas. De entrada, infiere los tipos de datos. Es mucho mejor si uno ya le dice cuáles son porque evita problemas. Identifica si hay situaciones problemáticas, ¿no? Por ejemplo, faltantes, duplicados, atípicos, etcétera, etcétera. Hace todas las estadísticas básicas descriptivas dependiendo del tipo de datos. Entonces, por ejemplo, para un categórico me sacaría la moda, las frecuencias. Para un numérico me diría la mediana, la desviación estándar, etcétera, etcétera, ¿no? Y además es capaz de hacer una serie de análisis básicos de correlaciones. Estos a futuro hay que rehacerlos, hay que checar los p-values, todo lo que implica un buen análisis estadístico, pero al menos para hacer una primera revisión es extremadamente útil. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar GData Profiling, entonces hay que instalarla porque muchas veces no viene instalada y vamos a importar de GData Profiling el Profile Report. Y además de eso vamos a abrir nuestro conjunto de datos limpio. Eso es algo que ya hemos trabajado varias veces, ¿no? Se puede hacer esto con el conjunto de datos sucios. De hecho, es una muy buena forma de pensar el cómo se va a hacer la limpieza antes de, pero también esta es una herramienta muy útil ya que tienes el conjunto de datos limpios. Ahorita la van a ver. Entonces le damos permiso. Mm, Vamos a volver a intentarlo. Esto va a tardar un poco. Perdonen ustedes. Ahora, una cosa que hay que decir es que esto no es lo mismo que un profile per se. Un profile per se lo que hace es que te dice cuánto tarda en un trozo de código, en qué aspectos. Esto es un perfilador de datos. Piensen ustedes en la diferencia entre un diccionario de Python y un diccionario de datos. Se utilizan palabras muy similares, pero son cuestiones diferentes. Ok, ya tengo aquí mis datos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a generar un profile, le voy a dar profile report, pueden ver aquí la documentación o aún mejor, vayan a la documentación oficial, el data frame y un título. Y luego le voy a decir que por favor me lo despliegue como notebook iframe, este es un despliegue interactivo. Empieza a revisar, puede llegar a tardar un poco, me va avisando el avance y entonces lo que hace es que va generando todos los archivos dependiendo de cada una de las variables y genera un HTML, es decir, un documento web. Lo que vamos a ver aquí es que tiene varias cosas. En primer lugar, tiene un overview que me dice lo básico, ¿no? Las variables, las observaciones. Vean ustedes cómo estamos suponiendo el formato de Tidy Data, cuántas celdas faltantes, cuántas duplicadas. En este caso, pues son duplicadas porque son registros diferentes, pero tienen los mismos datos. Y me dice el tipo de variables, ¿no? Cuántas de fecha, cuántas numéricas, categóricas, texto. Me dice cuestiones de alertas, ¿no? Por ejemplo, año es siempre 2020, esto tiene sentido porque lo hicimos así a propósito. Me dice, oye, la causa de función y la causa de función de nombre se parecen muchísimo, tiene sentido porque una es derivada de otra. Y yo puedo ir viendo aquí cuestiones, ¿no? Hay veces que tiene todo el sentido del mundo, así como pues sí, la edad agrupada y la edad tienen todo que ver, otras que no. Y me dice cómo se hizo este perfil. A continuación vienen las variables, podemos seleccionar columnas específicas, pero vámonos una por una. Entonces lo que hace es que toma cada columna, te dice el tipo de datos
Te dice cuántas diferentes, las faltantes, el mínimo y el máximo. Y además nos da un gráfico de cómo se van viendo. Van a ver que este gráfico varía según el tipo de variable. Entonces, miren, aquí puedo ver la primera hora, el bajón y la segunda ola, ¿no? Si le doy more details, me muestra, por ejemplo, el histograma más detalle, me dice los bins, etcétera, etcétera. Aquí tengo día de ocurrencia, este es a nivel mensual, mes de ocurrencia, año de ocurrencia. Aquí me dice, por ejemplo, constant, ¿no? Y me lo marca como que es un problema. Aquí tengo la entidad de ocurrencia. Aquí, como yo le dije que era un número, pues lo trata como número. Pero quiero que vean esta. Este es el nombre, ¿no? Nosotros, estrictamente hablando, esta la tratamos, me dice, es categórica, me dice, está altamente correlacionada con estos dos campos, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Y me dice, la Ciudad de México, ¿cuántos? México, ¿cuántos? Si yo me bajo aquí, me va a decir varias cuestiones, ¿no? Me va a decir los tamaños, los caracteres de un ID code, me va a dar un ejemplo. Me va a decir las categorías, mucho más extendidas. Me enseña las principales y miren, me agrupa todas las demás, ¿no? Esto ya es súper útil porque me da tanto el nombre como la frecuencia. Me dice las palabras más comunes, el más común es de, y los caracteres. Y puedo yo ir viendo aquí una gran cantidad de cuestiones, ¿no? Este de aquí es municipio de ocurrencia. Este, pues el número está así porque, aunque debería ser clave, aquí está el nombre del municipio de ocurrencia. Vean que aquí se pierde la relación de estado-municipio. Esta es una de las grandes debilidades de Pandas Profiling. Si dos variables están relacionadas, las trata como si fueran separadas. Entonces, ahí o generan una variable que las integre o hacen un análisis más fino a futuro. Aquí tengo la causa de defunción, U01 o 071. Con el nombre me puedo ir aquí a More Details y me va a dar todas las opciones, ¿no? Aquí tengo sexo, que también es categórica, me da las categorías. Y, por ejemplo, en este caso que no hay tantas, vean que me da un diagrama de barras. Entonces, este se podría fácilmente utilizar para una presentación. Ahora, quiero que vean edad. Ya hemos visto varias numéricas, pero creo que esta es la que es más útil verlo, ¿no? Entonces, edad me dice cuántos son diferentes, cuántos son faltantes, cuántos son infinitos. Me da el promedio, el mínimo, el máximo, la cantidad de ceros, los negativos. Y me da un histograma que me permite muy bien ver la distribución de los datos. Más aún, si me voy aquí, me da estadísticas. Y mira, me da, por ejemplo, los percentiles, Q1, Q3, 95, el rango intercuartil, la desviación estándar, la curtosis, qué tan sesgado está, si es monotónica o no. Entonces ya con esto ustedes pueden ir viendo muchísimas cuestiones útiles, ¿no? Aquí tenemos un histograma mucho más marcado, los valores comunes y los valores extremos. Entonces aquí están los mínimos y los máximos. Esto es bastante útil si uno quiere revisar la distribución de un conjunto de datos. Igual, por ejemplo, para edad agrupada, aquí la trabaja como categórica y puedo ver yo las categorías, ¿no? Ordenadas. Entonces, esto es todo lo que hace respecto a las variables. Básicamente hace toda la estadística descriptiva clásicas para cada una de ellas. A continuación tiene las interacciones. Estas las hace sobre todo para las numéricas, entonces ustedes le pueden poner, por ejemplo, aquí relaciones entre, por ejemplo, el día de ocurrencia y el mes de ocurrencia. En este caso, nuestras relaciones no son particularmente útiles, porque pues estrictamente hablando, pues el día del mes en el que alguien muere no tiene mucho que ver con su edad, etcétera, etcétera. Pero si hay una relación, la van a ver. Sobre todo cuando tiene más variables numéricas, esto es muy útil. Y la otra cosa que hace es este análisis de correlación. Este incluso sirve para datos categóricos y me da la correlación de -1 a 1 y las diferentes variables. Y aquí tengo yo la tabla si quiero verla.
Es importante que una vez que hagan esto, lo chequen contra, hagan de nuevo la correlación, saquen p-values, etcétera, etcétera. Pero al menos de primera vista, esto sirve para detectar muchas veces patrones de correlación. Casi finalmente tenemos los valores faltantes, me dice aquí. Los podemos ver como matriz o como heatmap. Tenemos realmente pocos valores faltantes, solo los de dimes de ocurrencia, pero por ejemplo, cuando uno trabaja con conjuntos de datos muy sucios, aquí puede ver cuáles son las variables problemáticas. En este caso, pues el INEGI hace muy buen trabajo, entonces no tenemos este problema, ¿no? Y finalmente nos da un ejemplo de cómo se ve la base de datos al principio y al final. Nos dice si hay duplicadas y nos dice cuántas veces aparecen para que nosotros podamos ir revisando estas cuestiones, ¿no? Esto es una herramienta bastante útil para ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, miren, aquí te dice, esta aparece 5 veces. Y pues no es tan sorprendente, es decir, hombres de 68 años que murieron en Monterrey, pues no es, a finales de año, pues es una desgracia, pero no es realmente tan sorprendente por la población del municipio. Ok, entonces esto es lo que hace Pandas Profile, GData Profiling, antes se llama Pandas Profiling, muchos aún le decimos así, es súper útil, pero no es todo lo que hace. Yo les recomendaría que vean la documentación, tiene opciones muy poderosas, se puede, agregar, quitar, poner cosas, poner, por ejemplo, la descripción del diccionario de datos, etcétera, etcétera. Pero quiero que vean esta función que se llama compare. Compare lo que hace es que toma dos data frames y los pone uno al lado del otro. Entonces yo aquí estoy seleccionando los hombres y generando el perfil de hombres, las mujeres y generando el perfil de mujeres. Y yo le estoy diciendo, hazme un profile, un perfil que compare hombres contra mujeres. Y quiero que vean aquí. Me dice, ok, para hombres tienes 128, para mujeres 71. Y si yo me voy bien bajando, vean ustedes que me va mostrando los dos juntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo Ciudad de México, 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 y cada uno de los colores me corresponde una de las dos. Esto claramente es muy útil si uno quiere ver diferencias, porque, por ejemplo, vamos a ver la edad, ¿no? Aquí yo puedo ver, me puedo ir aquí a más detalles y decir, ok, el mínimo es 00, la mediana es 63, 65. El máximo es 119, 105. Entonces, en promedio, los hombres eran más jóvenes. Y puedo incluso ver, por ejemplo, si hay más sesgos, etcétera, etcétera. Puedo ver los histogramas comparativos. Puedo ver los valores comunes de unos y de otros. Igual, por ejemplo, para edad agrupada, me da las interacciones para ver si hay diferencia de interacciones. Me da las correlaciones de hombres contra mujeres, los faltantes y los ejemplos. Entonces creo que para muchos de ustedes es relativamente claro la utilidad de poder hacer estas revisiones comparativas rápidas. Tiene muchas opciones, por ejemplo, si tienen un conjunto de datos, pueden cambiarle el título, los metadatos, la descripción de las variables. Una cosa que yo recomiendo mucho, sobre todo cuando uno hace el primer perfil para revisar la limpieza de los datos o no, o cuando tiene un conjunto de datos muy grande, es que lo corran con minimal para que no haga ninguno de los análisis de correlación o de interacción, porque esos tienden a ser muy pesados y pueden generar problemas en una computadora. También si tienen datos sensibles, por ejemplo, datos de pacientes, pueden ponerle sensitive y quitar los datos de pacientes, ¿no? Entonces vean la documentación, es una herramienta muy poderosa y ya con esto ya tienen pues una buena forma de empezar sus análisis y hacer a partir de lo que les dé tanto la limpieza como ya análisis más avanzados. De ejercicio, les recomendaría que hagan dos cosas. Ustedes agregaron variables, entonces hagan un perfil con sus variables extra y guárdenlo como HTML. Esta función muy a propósito no vimos cómo se hace en todo el tutorial
para que ustedes desarrollen la habilidad de buscar en la documentación cómo hacer algo. En resumen, vimos los perfiladores o profilers, en particular Data Profiling. Hay varias bibliotecas, pero esta es probablemente la más establecida en Python. Vimos cómo mezclarlo con .NOTEBOOK iframe, vimos las partes del perfil y vimos cómo generar perfiles comparativos. Espero que esta herramienta y este curso les hayan sido de utilidad, que las clases ahora les sirvan para tomar cursos más avanzados de estadística inferencial o de machine learning y sobre todo para que puedan ustedes lograr sus objetivos profesionales. Hasta luego.